Entre Mentes, tu podcast de relatos y reflexiones, conociendo la psicología desde lo más profundo. El conocimiento nos ayuda a cambiar. Nosotros queremos brindar conocimiento que permita comprender lo más importante del ser humano, la mente, la emoción, el alma. Permítenos brindarte esta herramienta para que te conozcas y conozcas a los demás. Entre Mentes, tu podcast preferido. Ven, participa con nosotros. Interésate en cambiar, mejorar y nosotros te ayudaremos a aprender ciertas cosas de la realidad para que puedas mejorar todo tu ambiente. Entre Mentes. Tenemos una cita todos los días miércoles a las 8 de la noche en mi canal de YouTube José Luis Mocha. Te esperamos. ¿Sabías que tu mente también necesita cuidados? Te damos la bienvenida a Entre Mentes, un espacio creado para ti, donde psicólogos especializados te acompañamos a reflexionar, entender y crecer. Cada miércoles a las 20 horas hablamos de autoayuda, bienestar emocional y herramientas prácticas para mejorar tu día a día, porque cuidar de ti no es un lujo, es una necesidad. Conéctate a nuestro canal de YouTube, José Luis Mocha. Forma parte de una comunidad que busca vivir con más conciencia, equilibrio y propósito. Entre Mentes, juntos aprendemos a vivir mejor. Señoras y señores, bienvenidos a su podcast favorito, Reflexiones para el Alma. El día de hoy iniciamos una nueva etapa, una segunda temporada, con nuevas ideas, nuevo contenido y más, pero mucho más aprendizaje en el área de la salud mental. Esta segunda temporada hemos querido generar algo nuevo para ustedes y el nombre que le vamos a dar a esta segunda temporada es Entre Mentes. 3 amigos, 3 psicólogos, 3 locos con sus ideas, con sus análisis, con su filosofía para generar ese aprendizaje el día de hoy. Y precisamente estoy con 2 grandes amigos, genios de la psicología, con su análisis, con su filosofía, y quiero que se presenten cada uno de ellos. Francisco, amigo. Un saludo cordial con todos. Para mí es un gusto, es un honor poder estar aquí nuevamente compartiendo. Y estuve en un episodio anterior contigo, Pepe, pero ahora es mucho más mi alegría también porque estoy junto a otro gran amigo mío, ¿no? Como ya me habías presentado, mi nombre es Francisco, soy Francisco Andramuño, soy psicólogo clínico de profesión, tengo algunos estudios de posgrado. Actualmente me dedico a lo que es la docencia. Quiero mandar también un saludo a lo que es la Universidad Nacional de Chimborazo, donde tengo el gusto, el honor de trabajar, donde nos conocimos y actualmente también está en el ranking entre las 10 mejores universidades del país. Lo vi Francisco, ese ranking. Qué alegría, qué gusto, qué satisfacción saber que nuestra alma mater se encuentra entre las 10 mejores del Ecuador. Sí, para mí es un honor. Igual trabajo en el sector privado, en consulta privada. He trabajado mucho en lo que es dependencias emocionales, lo que es violencia en sí más intrafamiliar, violencia de género y lo que son los trastornos del estado de ánimo, del humor. Eso es lo que se podría decir que me especializo y para mí es un gusto para poder trabajar con ustedes, hablar un poco. Y ahora sí, de manera más abierta, más profesional, sobre lo que pensamos, lo que analizamos en el contexto social. Va a ser un momento donde aprendamos mucho, yo sé que va a ser un momento donde disfrutemos y donde la pasemos bien. Va a ser un podcast que va a dar mucho de qué hablar. Y quiero presentarles al segundo invitado, Alfonso. Qué gusto y qué privilegio tenerte aquí. Gracias, Pepe. En realidad el gusto es de ustedes primero. Nada, también el gusto es mío, sí. Compartir con ustedes, amigos, compañeros de la carrera, grandes profesionales, Francisco, José, ustedes saben lo que yo pienso de ustedes y no lo voy a decir en cámaras porque no sería correcto, pero pienso que son unas excelentes personas y muy más profesionales. Espero que lo que aprendamos acá o lo que saquemos de este podcast sea de provecho para la gente y que podamos generar un poco más de cambio, ¿no? Cambio en la sociedad, cambio en los hogares de las personas a los que llegue este podcast. El interés de cada uno de nosotros es eso.
Bueno, como me presentaste, yo soy Alfonso Mancheno, soy psicólogo clínico, soy perito en psicología clínica y forense, soy psicopedagogo. Bueno, y pronto seré futuro abogado del Ecuador. Esa parte igual será de beneficio para la gente a la que podamos llegar, desde la parte legal, desde la parte mental. Entonces será lo mejor y lo más ideal, así poder seguir sirviendo a toda la sociedad, al colectivo, a las personas que busquen esa ayuda, que busquen esa palabra para el cambio. Y bueno, sería lo mejor ya iniciar y no alargarnos más en presentaciones. José, te dejo a ti la palabra, continúa. Alfonso, gracias por esa excelente presentación, y a todas las personas que están viendo, por favor en los comentarios dejar su granito de felicitación al nuevo abogado de la República del Ecuador, que nos va a seguir llenando con esa inteligencia y esa nueva sapiencia en esta nueva área. Este primer podcast de esta segunda temporada quisiéramos hablar de un tema muy importante que ha estado sucediendo en las pantallas, específicamente de la serie Adolescencia de Netflix. Una serie que habla acerca de la realidad individual y social, problemas dentro del ámbito familiar que son muy reales, pero a veces no lo queremos ver, no lo queremos admitir. Suceden muchas veces en los hogares, pero en verdad nos ponemos una venda y no queremos aceptar esta realidad. Podemos ver que en esta serie pasan muchos eventos significativos de gran impacto para las personas que lo han visualizado, desde comportamientos infantiles, comportamientos a nivel de adultos, comportamientos sociales e institucionales que posiblemente no saben cómo actuar ante eventos de alto impacto. Y para esto quiero darte, Pancho, la palabra, que digas, en esta serie, hablamos por episodios. En el primer episodio, o si quieres hacer una recapitulación así breve, corta, ¿cómo te parece esta serie y qué es lo que más te llamó la atención? Ya, bueno, es una serie que llegó a generar un impacto a nivel mundial, ¿no? Fue una de las series más vistas en esta plataforma de Netflix. Y es porque probablemente no le pintan como la típica serie de un adolescente que vive en un hogar completamente disfuncional, donde su entorno es muy, digamos que tóxico, y que por eso él ha desarrollado conductas de estas conductas impulsivas o inapropiadas. Es una serie que te pinta algo probablemente un poco más real. Como tú mencionabas en un principio, esto puede pasar. Tal vez yo tengo un hogar que aparentemente yo le estoy, como autoridad, como padre, le estoy dando lo mejor de mí. Y yo creo que mi hogar, mis hijos, mi familia, no tiene una disfunción para que uno de ellos desarrolle una conducta inapropiada. Y eso es lo que se pinta en un principio. Porque vemos cuando ingresa la policía, vemos una familia que aparentemente está unida, que no tiene grandes conflictos, y hay esta detención de un adolescente que no se le ve como el típico chico rebelde, sino mejor se le ve como un chico muy sumiso en un principio, que muestra ciertos rasgos de personalidad, como su coeficiente intelectual alto, que en un principio lo que me pareció interesante, se suele decir que los niños tienen un apego mayor hacia la mamá, pero el protagonista muestra su apego hacia su padre, hacia su figura paterna, y muestra el deseo también de aceptación de su figura paterna. Sí, porque cuando el padre llega a ver el video donde demuestran que el chico asesina al adolescente, el padre le genera un cierto rechazo, y el protagonista se siente muy mal. O sea, aparte de que tal vez la acusación y todo eso le haya generado un conflicto, se siente muy mal al ver que su padre le estaba rechazando.
Entonces ahí entendemos algo que es, desde nuestra postura, desde la psicología, la necesidad de ser aprobados por las personas que son significativas en nuestro entorno. Entre eso lo que es la familia, pero para él más lo que es el papá. Entonces, en el primer capítulo que vemos a un niño aparentemente, un adolescente, perdón, aparentemente indefenso, que necesitaba el cuidado de sus padres, que mostraba ciertos rasgos de coeficiente intelectual o de capacidad intelectual alta, ¿sí? Pero vemos un chico que todo el mundo dijera, parece que no es el culpable. Y eso es lo que pasa en las familias. Mi hijo no puede ser. Si te dicen es que su hijo está involucrado en bandas o en alguna organización delictiva, no, mi hijo no. Y justamente en este comentario, Francisco, que haces, muchas veces se da esta realidad de que cuando en un grupo familiar, de amigos, comienzan a hablar de este temas, siempre es eso, no, antes dando gracias a Dios, mi hijo no está en eso. Esa afirmación de saber qué está pasando en mi hogar, pero a mi interpretación, más no a la realidad del adolescente o de la persona que está ahí. Ahora, Alfonso, la serie como tal, ¿crees que se ajusta a la realidad o es otro toque hollywoodense? O sea, yo, Pepe, creo que en realidad siempre hay esa parte de realidad que ayuda a todas estas personas, directores, creadores, guionistas de series como estas, películas, a desarrollarlas de esa manera porque saben o evidencian que existe esa realidad, pero la muestran de manera en la que genera otro tipo de réditos para ellos, ¿no? Económicos, como se da. Ahora bien, lo importante es que estas series sean analizadas, es para que las familias puedan determinar claramente que no todo lo que pasa, como decía Pancho, o sea, no todo lo que pasa o lo que ven los familiares, los padres, es lo que en realidad está pasando. O sea, que ellos tienen la idea de que sus hijos son personas que están totalmente adaptadas a un ambiente de forma correcta, como en este caso su centro de educación, el que se encontraba este chico, sí. Entonces, en realidad, es de tomar en cuenta que hay cierto tipo de señales de alerta que uno debe considerar. O sea, la serie es importante verla, nos genera esa atracción, es una buena serie, pero no nos quedemos solo ahí, sino quedémonos con la idea de una alerta que puede ser en las familias, el sentido de pensar de que algo puede estar pasando y no vivir el día a día de forma normalizada o naturalmente, porque no ha pasado nada, no quiere decir que en algún momento detone, y en ese momento en que detona, ahí nos damos con la pared, la puerta, lo que sea en la cara, y nos sorprendemos y decimos, no puede ser, como decía ahora Pancho, sí, pero en realidad, sí, totalmente es posible que se den estas cosas porque el ser humano puede cambiar de un momento al otro, es volátil, y más aún en un estadio como el que se encuentra el chico, que en la adolescencia, como lo nombra la serie, porque en realidad vienen tantos cambios de todo tipo. Los más comunes o los más que la gente puede conocer, biológicos, y la gente se sorprende porque ve cambios biológicos, físicos, pero la parte de la personalidad, esos cambios que se van formando en esa etapa son los más importantes. Ese ser humano es el que va a estar después trabajando, después teniendo un hogar, y cómo va a ser esos entornos, cómo va a ser esos escenarios, si no nos damos cuenta a tiempo de que algo está pasando, y más aún en este estadio, como te decía Pepe. O sea, es importante, muy importante, que esas señales, los padres traten de un momento en el día ser conscientes de la vida de sus hijos, de ver qué está pasando, qué situaciones en realidad se están dando, y que las cuales se deberían tomar en cuenta, sí, dar un seguimiento. Por algo somos padres también, y tenemos esa responsabilidad, no solo con nuestra familia, sino entendiéndonos también como un sistema dentro de las teorías igual psicológicas, como es la sistémica, que todo este sistema está unido, y que tarde o temprano estamos nosotros soltando a la vida una persona, un individuo que puede generar muchos conflictos. Mira ahora, el tema de la serie hace que se evidencie inmediatamente como es un crimen, ¿sí? Un chico que va
a pasar que, como se mostraba en la serie, va a ingresar o ingresó a un centro más de un sanatorio, o sea, a un centro de salud mental, y que en realidad cumplirá un proceso debido ahí adecuado, dándole el seguimiento que corresponde. Pero si después de ese ser humano tiene la libertad por A o B situación que pueda pasar, y que asume un profesional que en realidad ya cumplió, no sé, un esquema terapéutico y que puede continuar y adaptarse, sería de tomar en cuenta, porque en realidad tendríamos que analizar que ese sistema hospitalario esté facultado en realidad de después reintegrar a este individuo a la sociedad, porque corremos el riesgo que no sea del todo su proceso y que siga haciendo daño y que siga afectando en otras situaciones. Entonces hay que tener bastante cuidado desde el hogar, desde el hogar, tener ese cuidado de analizar, de ver. Como padres saben qué situaciones son normales, no son normales, y con eso poder ir haciendo un esfuerzo, o que sea de consultar a un profesional. Para eso están los psicólogos clínicos, para eso están los profesionales en esta área, igual psiquiatras, profesionales de salud mental, pero en especial los psicólogos, porque bueno, tienen ese cuidado de entender y darse el tiempo de trabajar por nuestra misma vocación, de saber escuchar y de saber ver estas señales y poder orientar a los padres. Alfonso, algo que me llamó bastante la atención dentro de tu relato es en la parte de la adolescencia, los cambios. Muchas veces todas las etapas dentro del desarrollo, crecimiento de las personas son importantes, tienen un impacto, tienen una formación, pero dentro de todas estas etapas de desarrollo, de crecimiento, creo que la etapa de la adolescencia, no sé si la puede considerar como la etapa más vulnerable en aprender cosas adecuadas, inadecuadas por esta absorción de conocimientos que estamos. Y vamos a entrar en este debate. Y si bien en la serie Adolescencia nos muestra 4 episodios, hablamos del primer episodio, que en verdad a mí me sorprendió en el primer episodio que ya muestran todo, como el adolescente ya es detenido, como ya le denuncian y como ya aparecen las pruebas, ya directamente va a la cárcel. O sea, me sorprendió porque todos vemos que pensamos y ver eso al final de la serie, pero pasó al inicio. En este primer episodio, como bien lo menciona Alfonso, los cambios conductuales, en verdad, en la adolescencia, si bien conocemos que la adolescencia parte de una edad a otra edad, pero en verdad en una adolescencia, Francisco, se puede tener estas conductas, y hablando de creencias, hablando de motivaciones, de ya querer cegar la vida de alguien. Ya, es interesante lo que ustedes plantean en cuestión de los cambios biológicos de la persona, entendiendo que nuestro desarrollo, nuestro sistema, en este caso el sistema nervioso, constantemente hay una modificación. ¿Qué suele pasar en la adolescencia? En la adolescencia, por ejemplo, suele haber un mayor desarrollo, o en la parte de nuestro cerebro que está más desarrollada son las partes de la amígdala, donde tenemos emociones como el miedo, ¿no es cierto?, como la ira. Entonces somos más impulsivos. La parte del frontal, del órbito frontal, están un poco más reprimidas. Estas son las que razonan. O sea, estas son las que nos dicen a nosotros: debes calmarte, debes controlarte. Ahora, para nosotros tener una conducta, entendiendo como nosotros sabemos, ¿no? La conducta es el resultado de muchas veces nuestra ideología, nuestras creencias, nuestros pensamientos, lo que conocemos nosotros como pensamientos automáticos, nucleares, también de nuestras emociones. Todo esto está formado también a través del contexto. Algo que me parece importante aclarar o entender aquí es la dificultad que tiene el chico para controlar sus emociones. Y ahí hablamos un poco desde la inteligencia emocional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaba con el padre? Porque también nos retratan eso con el padre. El padre igual no tenía esa capacidad de controlar emociones, o más bien dicho, de utilizar emociones. ¿Qué es lo que yo observé desde mi perspectiva? Reprimía mucho el papá. El papá era, cuenta el adolescente, ¿no? Mi papá no suele enojarse. Entonces el papá no era de los que se enojaba mucho, o aparentemente no era de los que explotaba, pero cuando explotaba tenía conductas impulsivas. Entonces a veces en el entorno hay una confusión entre
lo que es el control de emociones o la inteligencia emocional y la represión de emociones. Te dicen, no, yo sí controlo mis emociones porque cuando me enojo no es que grito. Ya de vez en cuando, pero ahí ya perdiste el control de tu emoción. Entonces, aparte de lo biológico, como digo, también viene lo que es, yo diría, un aprendizaje vicario por la observación de parte del niño de cómo puede explotar o cómo saca su emoción. Francisco, ese de vez en cuando no es una excusa, es un síntoma. Claro. De que no. Porque muchas veces ese de vez en cuando, muchos lo ocupamos como justificación. Es que mira, yo de vez en cuando, mira, la otra persona es peor que yo. Entramos en esa justificación y cuando no nos damos cuenta que ese de vez en cuando es una realidad. ¿De qué? De mi falta de control de emociones. En el primer episodio de esta serie nos habla de esto. En el segundo episodio hay algo que me llama mucho la atención, Alfonso, y es cómo ya se presenta a las redes sociales. La realidad de las redes sociales dentro del contexto de los adolescentes. Y por ejemplo, y aquí hago una pequeña interpretación. Anteriormente, la seguridad familiar se interpretaba cuando el hijo no salía. O sea, no quiero que salgas porque no sé con qué tipo de amigos te vas a encontrar, no quiero que salgas porque algo te puede pasar en la calle. Ese era el mayor temor de los padres cuando un hijo sale. Y se sentía en tranquilidad, en bienestar los papás cuando el hijo estaba dentro del hogar. Ahora, ¿qué tan seguro es estar dentro del hogar sabiendo que en mi propio hogar tengo acceso al internet, tengo acceso a un computador, a una pantalla móvil, y en ese pequeño cuadrado lo tengo al mundo? O sea, Pepe, es complicado que logremos ver una seguridad con todas estas herramientas que ahora tenemos a disposición y que igual los adolescentes las tienen. Los chicos ahora de estas generaciones, como dicen, ya salen aprendiendo cómo manejar o manipular este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, la única alternativa que si nosotros tenemos como profesionales, como padres, es que podamos también involucrarnos en este ámbito. Conociendo al enemigo, vencerás, o sea, y hay que tomar las redes como un enemigo, o sea, lamentablemente en este sentido de seguridad, tanto emocional, a nivel igual de sus ideas que se van formando con todo lo que se ve. Si uno como adulto ve estas redes, también se deja llevar y va pasando con el dedo. Ya solo utilizas el índice ya para vivir, para existir. O sea, la única forma de vivir es con solo el dedo índice así, para ir pasando videos. Entonces nos volvemos automáticos en la forma de creer que ese es un conocimiento bueno que ingresa a nuestra cabeza y que ingresa a la de nuestros chicos. O sea, entonces es muy influyente que esta situación, que no la podemos controlar porque la dejamos por libertad, a veces hasta por comodidad, porque estamos ocupados y lo importante es coger y dar una herramienta para que chicos, niños, adolescentes se distraigan. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado de ver que les estamos dando una arma a los chicos, a los adolescentes, que con esa pueden llenar su cabeza de ciertas situaciones, tantas personas que pueden influir en esos criterios, y más si no tienen un soporte familiar adecuado, no hay un soporte familiar que de alguna manera pueda ayudar a fortalecer esas necesidades, esos intereses. Ahora, claro, tenemos la educación a la mano, aprendemos fácilmente, ¿sí? Porque ahora hay universidades en línea, hay educación en línea, entonces la información está fácil ahí. Antes era un poco más complicado porque nos ponían, no había estas herramientas, o sea, teníamos que ir a un libro, esperar a llegar a la escuela, al colegio para aprender, tu padre que te enseñe. Ahora la situación se maneja tan fácil, que como es tan fácil, a la final lo fácil no es lo mejor, ¿sí? Lo que lleva esfuerzo es lo que a nosotros nos generará otro tipo de resultados. Ahora esto de las redes, lamentablemente, es algo que se tiene que vivir, ¿sí? Ahora las carreras han cambiado, ya no son las mismas carreras que antes, que eran las más valiosas, las más exitosas. La gente que domina el mundo es gente que se dedica a toda esta situación de la tecnología. Entonces, el dinero va por ahí, la vida va por ahí. Entonces, lamentablemente, eso está ya en la sociedad. Ahora hay que buscar la forma de que nosotros podamos interesarnos, controlar en las herramientas, cuándo deben utilizarla, qué información es la que deben utilizarla,
los adolescentes, los niños, los adolescentes, cómo deben utilizarla y estar nosotros, lamentablemente es así, darnos el tiempo. El crecer, el aprender conlleva un esfuerzo. Y ese esfuerzo, si queremos que los niños, los adolescentes se formen mejor, será el esfuerzo que nosotros tengamos en dedicar un tiempo, un momento de nuestras vidas en el día a día a saber qué están viendo. Sí, ahora hay herramientas, puedes ver el historial de navegación, puedes hacer cosas, puedes bloquear páginas, puedes bloquear ciertas situaciones, entonces tienes que manejarte con eso, tienes que darles las herramientas, pero también con seguridad, para que ellos sepan que tú estás pendiente, y eso también va a resultar en ellos un feedback, o sea, ellos van a poder aprender y saber, mi papá está interesado en mí, mi mamá está interesada en mí porque se interesa en saber qué estoy haciendo, qué estoy viendo, y eso es interés. Al final quizás sea un poco difícil por su misma naturaleza del adolescente darse cuenta de eso, pero en algún momento llegará, hasta para como adultos podamos irle dando la vuelta a la situación y hacerles ver que estoy al lado tuyo, hijo, viendo esto contigo, o viendo lo que tú estás viendo, porque estoy interesado en ti, porque te amo, porque te quiero, porque uno tiene que demostrar, como decía Pancho, que me parecía muy, muy bueno, el tema esto de las emociones, ¿no? El control de emociones, el poder uno comunicar sus emociones, lo difícil que es, porque nosotros crecimos quizás en un ambiente en donde se nos hacía complicado esperar un abrazo, un beso de un padre, porque le veías como el hombre fuerte, decías, complicado, pero cuando tú tienes eso de un papá, y que trabaja, se esfuerza día a día, que es valiente, que sale a la vida, que se esfuerza y que trata de sacar lo mejor para los hijos, y que llega cansado, pero llega y te da un beso y te da un abrazo y te dice, hijo, te quiero, sudado, quizás de las manos lastimadas, pero llega con ese interés, llega con ese amor, está generando con el ejemplo que los hijos o la familia demuestren también sus emociones y sus sentimientos. Entonces, lo importante es que podamos hacer de esto un ejemplo, adaptando nuestra realidad a la situación que ahora la manejamos con las redes y sacar el mejor beneficio, y que lo podemos hacer. Y después sí, puede haber problemas, no vamos a ser perfectos, va a haber errores, pero siquiera nos podemos sentir tranquilos de que estamos haciendo algo. A no hacer nada, esto es algo ya. Es preferible hacer algo a no hacer nada. Excelente, Alfonso. Ahora, Francisco, en este segundo episodio, como bien ya lo mencionó Alfonso, esto de las redes sociales, pero lo de las redes sociales solo es una parte del problema. Si bien ahora están las redes sociales, ahora es la interpretación que se proyecta en las redes sociales, lo que se escribe, lo que se publica, las necesidades que encontramos en las redes sociales. Si publico, por ejemplo, antes eran las necesidades, en un grupo social, mientras más amigos tengo, más popular soy, tengo más contactos, tengo más allegados. Ahora como que ya no necesito ese grupo social de amigos amplio, con tal que 1 o 2, o con tal de tener mi aceptación en las redes sociales, publico una foto, publico un video, tengo 100, 200 mil likes, me siento bien. Ahora también lo que publico, alguien me comenta, también saber qué, lo que se comenta, por ejemplo, en la serie, ahí podemos ver que ciertos símbolos tienen una referencia específica, y también en esta parte, en ese segundo, se nombra esta parte de, por ejemplo, de los incels que existen en estos nuevos grupos sociales. ¿Cómo interpretamos, cómo visualizamos y cómo nos ajustamos a esta realidad, Francisco? Ya, aquí es impresionante, porque en la serie ya involucró otro ingrediente de lo que normalmente nosotros culpábamos para decir que una persona se descarrila, ¿no? Porque normalmente, ¿qué era? ¿Por qué está descarrilado el joven? Porque en la casa no le enseñan bien, no le cuidan bien, o son malos los padres. O porque en el colegio le enseñan malas cosas, los amigos. Entonces siempre era casa, colegio, amistades. Pero aquí ya entra otro ingrediente, que es las redes sociales. Y entendiendo que el adolescente, como dije hace un momento, busca una aceptación. Los primeros años de vida, el niño está conforme con que sus padres sean los que le acepten. Ahora ya busca lo que es una aceptación de personas similares a él. Como, claro está,
jóvenes, adolescentes de su edad, ¿sí? Y las redes sociales, aquí pasa que nos muestran una realidad que es muy difícil de poder concebirla. ¿O a qué me refiero? Aquí te dicen, si tú publicas algo y tienes menos, por dar un ejemplo, menos de 50 me gustas, no eres tan aceptado. Necesitas más. Y eso ya genera una perspectiva del individuo de su autoestima o de su autoimagen, autopercepción. Entonces viene esto del incel, que es una cultura, una subcultura ya desde mediados, finales de los 90, que generan una idea. Ahí viene otra cosa importante. El interpretar o el entender lo que es la comunicación. Perfecto. ¿No es cierto? En esto de los incel es impresionante porque ellos constantemente generan información donde atacan a la mujer. Por eso se considera un grupo misógino, donde ellos dicen que las mujeres son las culpables de todo, que las mujeres son en cierta manera muy egoístas, muy ambiciosas, y que lo que desean es sobresalir, y por eso es que la mayoría de hombres no son aceptados, ya que los hombres que ellas aceptan tienen ciertas características tanto físicas como a nivel económico, que ellos decían, ¿no? El 80% de los, el 80-20 que decía, de los hombres no lo tienen, y ahí va a estar lo complicado. Entonces todo eso le genera el ser humano. Aunque se habla de que nosotros debemos vernos a nosotros o identificarnos, siempre nos identificamos con otro. Al verle al otro, me voy a saber o voy a ver mis cualidades y mis defectos, mis características, ¿no? Entonces involucra esta tercera cuestión, que es las redes sociales, para generar lo que es una autoimagen del individuo. Por eso el adolescente, ¿qué es lo que decía? Yo soy feo. Y repitió varias veces. Y otra de las cosas que me pareció interesante es la búsqueda de aceptación de él, de diversas figuras. En este caso, la figura de la psicóloga, porque él le dice, ¿por qué no me dijiste que es mentira eso? Y no me dijiste que no soy feo. Porque él quería que la psicóloga sea la que le genere esta idea de físicamente ser atractivo. Sí, la psicóloga cuando le dice cómo te hace sentir lo que piensas, él se molesta, él se siente incómodo, ¿no es cierto? Entonces, él buscaba la aceptación, él buscó la aceptación en las redes, él buscó la aceptación en la escuela era rechazado varias veces también, por eso es que él menciona, ¿no? Yo me acerqué a ella cuando yo pensé que como estaba vulnerable, me iba a aceptar, ¿sí? Entonces, el generar una interpretación de la comunicación, porque cuando lee el oficial, el policía, lo que habían puesto en las redes sociales, para él era algo común, y cuando le dicen, no, esto significa que él va a ser virgen siempre porque nadie va a querer tener relaciones con él, dice, ¿cómo es esto? Y ahí se interpreta una comunicación. Y es lo importante, ¿no? Siempre en la comunicación lo importante es cómo entiendes el mensaje. Y ahí, al cambiar esa interpretación, comienza también a cambiar toda la perspectiva de cómo se dio esta situación, qué fue lo que generó todos estos conflictos. En la serie, Francisco, ahí justamente cuando van al colegio, se dan cuenta que existen 3 grupos. Los aceptados, donde que están los guapos, los simpáticos, de los que tienen dinero, todo, y para ellos es fácil todo. Hacen esta interpretación, para ellos es fácil todo, conseguir mujeres, conseguir novias, conseguir lo que ellos quieren. En la mitad están los normalitos, digamos, entre comillas, los normalitos. Y en la tercera parte están los incel, los rechazados. Hacen esa división. Ahora yo quisiera traer esa división generando esta parte de la interpretación acá, a la realidad latinoamericana, específicamente de Ecuador. Aquí existe racismo dentro del propio racismo. O sea,
Y aquí sí quisiera hacer una interpretación, quiero que tú me ayudes en esta parte, Alfonso. A veces minimizamos el maltrato verbal, el ataque físico, el bullying que se le conoce hacia una persona. Creemos que cuando nosotros nos burlamos de alguien por sus defectos físicos, por sus defectos raza, género, color de piel, o sea, creemos que la otra persona, o sea, no le debe pasar nada. O sea, si te molesto, si te pongo un apodo, si te pongo algo, o sea, no debe pasar nada, porque, o sea, somos hombres, no debe haber ese resentimiento. Y ahora en esta serie vemos que, o sea, que no, o sea, sí existe un resentimiento. ¿Cómo le llevamos esto a esta parte de Ecuador? Que yo te hago la pregunta, que existe racismo dentro del propio racismo. O sea, bien, Pepe, en realidad parte de una falta de aceptación de nuestra propia identidad, ¿no? No aceptamos lo que somos y por ende no aceptamos lo del resto, sino lo de nosotros podemos aceptar, el del resto tampoco. Entonces tratamos de ocultar quiénes somos, nos queremos disfrazar de algo que no somos, por estas imágenes que se dan, ¿no? Por todo, por lo que mueve imágenes a nivel mundial, ¿no? De lo que es bello, de lo que es bueno, de lo que es felicidad. Entonces la gente se deja llevar de estas imágenes que encuentras tú en todas partes, en revistas, familias felices, en portadas, de lo que encuentras tú en la televisión, actores bellos dentro de lo que se considera belleza, dentro de estos parámetros que ya influye la sociedad y que lo indica de esa manera que es bello. Vemos lo que es sano, vemos lo que es bueno, vemos lo que la gente de dinero hace, y como no aceptamos nuestra identidad, no aceptamos lo que somos, nos disfrazamos de algo que no somos, y de lo que vemos en el otro, que es parte de nosotros, lo rechazamos. Y la forma de rechazarlo, eso es discriminando, porque no aceptamos lo que nosotros somos, nos disfrazamos de algo diferente, y cuando encontramos en otro eso que nosotros no aceptamos, lo rechazamos y lo discriminamos. Entonces viene de esa parte en la que Francisco igual hablaba, de la propia autoimagen, de saber quiénes somos, y para eso viene la familia. Lamentablemente, aunque lo diga así de esa manera, sigo en lo mismo, haciendo hincapié, porque es lo más importante. O sea, la familia es la que te tiene que proporcionar de todas estas herramientas para que tú salgas a la vida y las enfrentes. Entonces, cuando tú llegas con fuerza a un ambiente como es la escuela, como es el colegio, como es la universidad, llegas con herramientas que te proporciona tu familia, que es amor, seguridad, identidad, imagen, autoestima, confianza, todas estas palabras bonitas, pero que si no se generan día a día con ejemplo, no llegan a hacer nada en estas personas. Entonces llegan personas a un ambiente en donde lamentablemente no es controlado tampoco, porque las autoridades no las controlan, las personas no las controlan. Hay un sistema que influye también, lamentablemente, en Latinoamérica quizás, o especialmente en Ecuador, que influye. Un sistema que no tiene las garantías también, no tiene las garantías de las que deberían tener para que las autoridades tomen correctivos. No tienen las garantías los profesores para que ellos tomen correctivos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tampoco evitan conflicto porque saben que pueden ser sancionados. Entonces caemos en otro tipo de situaciones. Ya aquí influye la política también. Entonces es un cambio que viene desde la familia, porque es el ambiente que podemos controlar, es el ambiente que se debe controlar. Entonces si nosotros proporcionamos en nuestra familia estas herramientas, después llegará a la escuela, al colegio, a la universidad, y van a sufrir. Porque, como te digo, José, o sea, hay unos parámetros que están impuestos socialmente, y sácale estas ideas a los chicos cuando ellos quieren adaptarse, como decía Francisco. Lo importante es esa aceptación, esa aprobación de la sociedad, aprobación de la gente, y más aún por redes. Ahora vemos que en las redes se ve, lo que importa es la foto que sale, y de la forma que salga mejor, con filtros, con
todo lo que tú ordenas en la mesa, pones el plato de comida perfecto, pones un ambiente perfecto, una persona que está al lado también que se acomode a la foto, para que eso muestres. Se acabó la foto, después no interesa nada, capaz ni comes lo que pediste, quizás ni conversas con la persona que tienes al lado, quizás el ambiente ni te interesa, pero lo único que te importa es esa aprobación que la gente quiere simplemente seguir por que estamos inmersos en esto. O sea, entonces hay que cambiar, hay que regresar al pasado, regresar a lo que era bueno, a las cosas que eran buenas, y lo que en verdad importa es que uno se acepte, que uno tenga la confianza, que uno esté bien seguro, cosa que cuando llegue a otro ambiente y te enfrentes con personas que vienen de familias disfuncionales, lamentablemente que vienen afectados, que vienen podridos, o sea, con su vida, generen eso nada más, todo lo malo que genere ese ambiente de donde vienen, que se podrá entender, ojo, pero no se tendría que justificar y peor aún que aceptar. O sea, es muy diferente esas palabras, porque uno puede entender que viene de un ambiente así, pero no tienes que justificar, tienes que sancionar y no tienes que aceptar. No tienes que aceptar lo que dice otra persona, porque lamentablemente para lo que él tiene en la cabeza, que es belleza, que es salud, que es tener riqueza, y que ve en otro para criticar y hacer de menos, no debería ser de esa manera. O sea, no debería afectarle a una persona que llega con seguridad y llega con confianza, porque ahí se enfrenta y dice, lo que me dices no me importa, sí, porque yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, y en realidad esto no me llega, sí, pasa de largo, sí. Entonces ahí viene ese control emocional, que hablábamos igual, ese control emocional en donde controlará lo que le dice, no es lo que él le llega, no es lo que él le importa, y seguirá. Y si busca más y más y más, hay que tomar los correctivos que son, y para eso está igual lo que Francisco decía, la comunicación. Hay que saber decir qué pasa, hay que hablar, hay que enseñar a los chicos a que digan. ¿Cómo se enseña? Como uno también contando a ellos. Sí, tiene 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, pero hay que abrirse también. Me siento mal, hija, lloro. ¿Por qué? Porque me siento mal, porque también me duele esto que pasó, y que sienta que también uno puede comunicarse y expresar sus emociones, siendo adulto, siendo niño, siendo adolescente. De esa manera podríamos hacer algo. Alfonso, muy importante esta frase. Si ni yo mismo sé lo que soy, no voy a tener esas herramientas para aceptar o entender lo que los otros. Correcto. Francisco, hablando de procesos de aceptación, ¿cómo tuviste el rol que juega la familia del adolescente que cometió este acto de asesinato? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? Ya, me parecía muy, muy valioso lo que aportaba Pocho sobre... Siempre aporto cosas buenas, Francisco. Bueno, casi siempre. Cuando estamos en cámaras creo que un poco más. Me venía a mí una frase de un psicoanalista muy famoso que es Carl Jung, que él refería, ¿no? Si te preguntan quién eres y no sabes responder, estarás condenado a que los demás digan quién eres. Entonces, ahí viene, según esta teoría, el yo débil, ¿no? Que no fue formado adecuadamente y por eso tiene que ser moldeado. Y algunos mecanismos de defensas que se observan en el niño y en toda la serie para poderse adaptar en cierta manera, ¿no? Ahora, en parte, lo que tú dices, la familia. Nosotros, solo en el último capítulo, podemos observar de una manera más, digamos, profunda el desarrollo que tiene la familia. Porque en el primer capítulo estaban en este evento que fue caótico. En el último capítulo se da que el padre está cumpliendo años y hay una interacción familiar, ¿no? Vemos a una madre que probablemente sea una madre muy común, una ama de casa, que es tranquila, una hermana mayor, que probablemente se genera muchas veces esto de la hermana mayor modelo, que tiene que ser también la que demuestre las mejores capacidades, mejores cualidades, y que tiene que ser la que, digamos, cuida y da ejemplo a los hermanos menores. Y un padre que cumpla con lo que es la protección y la provisión del hogar.
porque se hablaba mucho de la economía, de cómo el padre estaba también en esto. Pero como dije hace un momento, observamos también lo que es la dificultad de manejar las emociones. Había pasado ya creo que algún tiempo de la detención del adolescente hasta este episodio que muestran que es el cumpleaños, y el padre no podía hablar. La madre le decía, hablemos de esto, y decía, no hablemos de esto. El padre durante todo ese tiempo no le había contado lo que había visto en el video, ¿no es cierto? Entonces, el padre no tenía esta capacidad de comunicación, de expresar lo que él considera, lo que él piensa y también lo que él siente. Vemos que generan un acto también vandálico cuando le pintan su auto con un eslogan, y él en un principio era como que no, tengo que estar tranquilo. Les pregunta a los vecinos, dice, ¿viste? Y él dice, de ley vieron, o sea, ¿cómo no vas a ver? Pero ¿cómo se mostraba ante ellos? Vecina, no recuerdo los nombres, ¿viste? No, ¿cómo no vas a ver? Pero no le decía. Entonces guardaba su ira, reprimía su ira. Entonces, ¿eso qué da? Da a entender que ellos no enseñaron, como no sabían ellos expresar su emoción, no enseñaron a expresar su emoción, no enseñaron a comunicar al niño, al adolescente. Por eso también él reprimía, él se encerraba en su cuarto, él buscaba su entorno aparentemente más seguro, que era estas redes sociales, ¿no es cierto? Sí, en esta parte sí los procesos de aceptación fueron muy distintos a todo lo que se conoce, cómo actuaron los padres al final de la serie. Y esto también me llama a una reflexión de estos tres sistemas que antes o se interpretan que deben ser los que moldean forma las conductas de las personas. Hablemos de que siempre se ha dicho que los valores de enseñanza deben venir del hogar, siempre se ha dicho y se ha interpretado que la escuela es nuestro segundo hogar donde que se debe madurar y fortalecer estos valores. El sistema de justicia como un sistema protector de la crianza y más que todo de la formación de estas estructuras conductuales es un llamado de atención. ¿Qué está pasando dentro de estos sistemas? ¿Cómo estamos actuando? Nos estamos adaptando a las nuevas realidades, nos estamos adaptando a lo que en verdad está pasando dentro de los procesos de formación y crianza de nuestros hijos. Es un llamado de atención. Entre Mentes, este episodio que se ha creado para cada uno de ustedes, espero que esta información y este conocimiento que hemos platicado el día de hoy llegue a cada uno de ustedes. Francisco, mensaje final. Creo que hemos trabajado con una de las poblaciones más sensibles, que es el adolescente, en este tema. Y aquí, como tú decías, el adaptarnos. Ha habido diferentes cambios. Antes la estructura familiar era la que controlaba, la que tenía que imponer el orden, los límites. Ahora se ha modificado en cierta manera. Yo creo que uno de los conflictos que se ha dado o se da es el padre que pasó a ser de un padre autoritario o un padre que imponía, también a un padre un poco liberal, ¿sí? Entonces nosotros debemos buscar un equilibrio. Debemos buscar un equilibrio en los sistemas, como tú hablabas, en el sistema educativo, en el sistema familiar, en el sistema también social, judicial, para poder enseñar ahora a los adolescentes a reestructurar sus conductas, a entender que hay conductas que pueden generar daño, que pueden generar malestar, que pueden generar un inconveniente en los demás. Es importante lo que hablaba Pocho. Cuando la persona no tiene esta autoestima, no tiene una buena aceptación, va a buscar que las otras personas tampoco. Y ahí vienen también las peleas, las agresiones, la violencia, ¿sí? El normalizar la violencia. El decir que mandarte un sticker, una imagen o una frase que aparentemente es de chiste no te hace daño. Y comienzas a normalizar. Yo creo que como recomendación, lo que recomendó Pocho es importantísimo. La familia que se involucre,
en lo que es las redes sociales, la interacción del adolescente. No solo en las redes sociales, en cómo el adolescente está desarrollándose ante la sociedad. Si yo veo que mi hijo no sale, pasa solo encerrado, pasa solo en el celular, eso ya puede ser un síntoma o una muestra de que hay un inconveniente. Si yo veo que mi hijo está teniendo conflictos para controlar, que hay veces que grita mucho, pueden ser ya ciertas señales para demostrarnos que necesitamos intervenir. Y el enseñarle a expresar la emoción. El enseñarle que no hay emoción mala, sino cómo la utilizamos, se puede categorizar como bueno o malo. Mi ira no es mala, sino cómo la utilizo. Gracias, Francisco. Alfonso, a todos nuestros suscriptores que nos miran desde muchas ciudades de muchos países de Latinoamérica, recomiéndanos que nos vean en nuestro próximo episodio. La recomendación más clara es que el mensaje está dado. O sea, la gente tiene que aprender a ver las señales. Y aquí hay señales. Entonces, eso conlleva un esfuerzo. El esfuerzo es pensar, el esfuerzo es analizar, el esfuerzo es vincular eso a la realidad de cada uno. Entonces, el mensaje está dado. La recomendación es interésense más, y no solo en este podcast, muchas más fuentes de información sobre salud mental, y busquen las señales tanto como en este tipo de videos que la gente puede verlos, puede escucharlos, y que a la final, si encuentran las señales de aquí, tienen un esfuerzo para eso, van a tener el esfuerzo para encontrar también señales en su casa y de saber qué está pasando. Entonces, la recomendación es que sigan interesados en buscar un bienestar común. El bien de cada una de las familias será el bien de una sociedad. Eso, Pepe, Pancho, gracias por la invitación y espero vernos pronto. Y vamos a seguir aquí. A todas las personas que nos miran, gracias por estar en esta segunda temporada de Reflexiones para el Alma con esta nueva temática, Entre Mentes. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like, compartir, y si quieres que hablemos de un tema en específico, déjanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.